Yo recuerdo que se mencionaba Checoslovaquia, un país de se llamaba Checoslovaquia, pero resulta que han pasado los años y hubo un tipo de guerra entre esos países y lograron de esos territorios, porque Checoslovaquia, República Checa se llamaba, y existían, era bien grande ese país, pero resulta que esos países comenzaron a quererse independizar. Así, ¿verdad? Como en una ciudad, algunas aldeas quieren ser ciudades. Entonces, ahí pudimos ver nosotros, ¿verdad? Que para los que van entrando ahorita es la página 86. Lograron independizarse y se vino ahí, se formaron un montón de pequeños lugares como Ucrania, Eslovenia, y un montón de países que ustedes van a ver ahí, pequeñitos, que eso era, pertenecían a Checoslovaquia, pero ellos se independizaron y lograron ser países independientes. Por eso ahora hay más cantidad de países en Europa, donde antes era un solo país, se fragmentó. Entonces formaron reinos y dice, luego a través de la conquista por guerras lograron independizarse. Europa es el segundo continente con mayor densidad de población. Cuando hablamos de densidad, estamos hablando de cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Los estados de mayor número de habitantes son Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Esos son los países que tienen más cantidad de personas. Algunas ciudades destacan por su alta densidad poblacional. Por ejemplo, estamos hablando que esos son los países de Europa que tienen más cantidad de personas, pero dentro de esos países, por ejemplo, Milán, Turín y Londres, que son países unos de Alemania, otros de Italia y otros de Reino Unido, son ciudades que tienen gran cantidad de personas, pero también existen otros como Irlanda, Dinamarca y Portugal, que son países que tienen pocos habitantes. O sea, Portugal, Dinamarca e Irlanda no tienen gran cantidad de personas, sino que estos han disminuido en cantidad. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? El mapa político de Europa. Ustedes pueden ver esos países tan pequeñitos que están ahí cerca de, dice está Eslovenia, Hungría. Ahí ese grupito de países, Austria, por ahí, ¿verdad? Se fue formando un montón de países, Ucrania, que esos pertenecían, ¿verdad? A Checoslovaquia, pero cuando ellos se independizaron, llegaron a formar ese grupito de países que cuando yo estaba en la escuela, pues no existían. Y ahí tenemos, ¿verdad? Algunas penínsulas como la Noruega, Suecia, Finlandia. Está también Irlanda, que es una isla junto con Reino Unido. Tenemos la península ibérica, que se encuentra en Portugal y España. Y tenemos también Turquía, está la península itálica, la península de Grecia y también una parte, ¿verdad?, de lo que es Rusia, que también pertenece a Europa. Como podemos ver, ¿verdad? Recuerdan ustedes que en clases pasadas hablamos que Europa estaba unida a Asia y se llamaba Eurasia, pero luego, aunque siempre está en una sola masa continental, decidieron dividirse. Una parte correspondió a lo que es Asia y la otra quedó en Europa. Y al dividirse, se formó, ¿verdad? Una parte de Rusia se dividió. O sea, que hay unos rusos que pertenecen a Europa y otros rusos que pertenecen a Asia. Ahí también en Europa hay un país, también, ¿verdad? Que este país está dividido entre Europa y Asia. Solamente está separado por un puente que lo divide. Es un país que está aquí por los países, por Turquía, por ahí se encuentra ese país. Y ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Ese país que está entre medio de dos continentes. Muy lindo. Yo tengo un libro le leí sobre ese país y es un país donde habla de mucho de reinos, de musulmanes, de reyes que son millonarios, porque ustedes saben que los países tienen mucho petróleo.
Y una parte de ese país pertenece, ¿verdad?, a Europa y otra a Asia. Bueno, siguiendo con lo que de la clase, podemos decir nosotros, ¿verdad?, que la mayor parte de los países de Europa forman parte de la Unión Europea, por lo que la política económica de Europa ha impuesto una sola moneda. Una sola moneda. Por ejemplo, es común para todos, uno de los requisitos para pertenecer a la comunidad europea es que un país dice viva en democracia. O sea, ahí no permiten, ¿verdad?, países que sean contra la democracia. Que un gobierno garantice el respeto a los derechos fundamentales a sus ciudadanos y que cuente con una economía estable que brinde calidad de vida a sus habitantes. Eso es, para formar parte, ahí tienen una sola moneda, es el euro. Ustedes han oído hablar del euro, ¿verdad? Es la moneda que tienen la mayor parte de los países de Europa. Casi todos, la moneda que circula es el euro. Antes cada país tenía su propia moneda, pero al unirse en países de la Unión Europea, ellos decidieron, ¿verdad?, tener una sola moneda y es el euro. A lo largo de la historia, Europa ha sido foco de grandes movimientos de población. En la actualidad, esos movimientos se realizan entre los países europeos y desde otros continentes. Desde otros continentes, culturalmente, su población culturalmente se divide en 3 grupos mayoritarios y hay algunos minoritarios. Según la cultura de los países, tenemos los nórdicos, que se encuentran asentados en la parte norte y occidental. Son los alemanes, los ingleses, los holandeses y los escandinavos. Esos son los países nórdicos, o sea, los alemanes, ingleses, y los de Holanda y los que están en la península escandinava. Esos son los que están, los llaman los nórdicos. Luego vienen los eslavos, que son los que habitan en Europa Oriental y la península balcánica. Entre ellos están los rusos, los polacos, los checos, los eslovacos, los búlgaros, serbios y otros. Luego está la otro tipo de cultura, latinos, que es la que ahí se encuentra el país que nos colonizó a nosotros. Viven en la parte que colinda con el mar Mediterráneo. Ahí están los italianos, los españoles, los portugueses, los franceses y los rumanos. Entre los grupos minoritarios, o sea, los más pequeños en cuanto cultural, están los ugros, los lapones, los tok y los vascos. Eso es la división que tiene Europa de acuerdo a su cultura. Culturalmente se dividió en 4 grupos: nórdicos, eslavos, latinos y los otros grupos minoritarios que forman los lapones, los tok y los vascos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el aspecto económico de Europa. Podemos ver nosotros, ¿verdad?, que Europa, su economía es capitalista desarrollada. Muchos de sus estados pertenecen a los llamados países desarrollados. O sea, no son países pobres, son países que tienen una excelente economía. Pertenecen a lo que ellos llaman los países desarrollados. Esto significa que poseen un alto índice de desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que vive en esos países no vive en pobreza como vivimos nosotros acá, ¿verdad? Tienen un alto índice de desarrollo humano. Esto se refleja en el grado de bienestar en el que viven sus habitantes, así como sus indicadores macroeconómicos sobre el valor de la producción de bienes y servicios determinados, lo que llamamos el Producto Interno Bruto. O sea, ahí vemos nosotros, ¿verdad?, que el valor de la producción está sobre el valor ¿verdad?, de lo que nosotros llamamos el alto índice, el Producto Interno Bruto, el PIB. La mayor parte de su población vive en ciudades. Sin embargo, el área cultural está muy urbanizada, de tal manera que gozan de servicios básicos y de alta tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vivan en pueblitos, en el área rural, gozan de buenos beneficios. Los servicios básicos, quiere decir, tienen internet, tienen agua potable, tienen luz eléctrica, o sea, pero bien desarrollado, como que
Prácticamente una ciudad del área rural en Europa viene siendo como una ciudad de aquí de Honduras, ¿verdad? Así más o menos, según unas fotografías que yo he visto, viven como que no fuese una aldea, sino que una ciudad de las que nosotros tenemos aquí. La producción agrícola abastece a la población y permite, ¿verdad? Es tanta la producción en el área rural que permite la exportación. O sea, no solamente producen para su propio consumo, sino que está tan tecnificada la producción que esa producción se puede exportar hacia otros países. Y una de las cosas que ellos, producción que ellos exportan, está la producción de cereales y la tienen en la gran llanura y al sur de Rusia. La agricultura está mecanizada, o sea, no utilizan bueyes como aquí, ¿verdad? Sino que utilizan tractores y aparatos, y utilizan aparatos, ¿verdad? Modernos, maquinaria moderna. Miren, ahí pueden ver ustedes en la fotografía, una agricultura mecanizada, dice, para recoger el producto. Lo hacen con maquinaria, no andan hombres recogiéndola, sino que es la máquina la que la va recogiendo. Y la producción agrícola abastece a la población y permite la exportación, porque está mecanizada. En el área mediterránea, donde está el mar Mediterráneo, se cultiva la vid, o sea, uvas, olivo y cítricos. En el norte de Europa y en el área mediterránea se albergan, dice, la producción ganadera. Los países más industrializados que hay en Europa son Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y Francia. En la industria aeroespacial se destacan Rusia y Alemania. Son países, ¿verdad?, que tienen una industria aeroespacial. El comercio internacional es intenso, o sea que mantienen una economía, un comercio con varios países, principalmente con Japón y Estados Unidos. La actividad turística está muy desarrollada, o sea que muchas personas llegan a visitar esos países. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, ¿verdad?, que muchas personas les gusta visitar Italia por la cultura que ellos, antigua que ellos mantienen, ¿verdad? Italia, Roma, son países, son ciudades, ¿verdad?, que Grecia, Atenas, con su cultura antigua, hacen que las personas tengan el deseo de visitar esos lugares. Por ejemplo, a mí me gustaría visitar uno de esos países, a mí me gustaría visitar esos lugares tan bellos que tiene Europa. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, que la actividad turística es muy desarrollada y se ve fortalecida por una amplia red de transporte y comunicación. Es súper moderno. Hay trenes que en cosa de minutos me lleva de una ciudad a otra. Yo puedo, ¿verdad?, estar en España y el mismo día ir a visitar Francia. Puedo visitar Atenas, Grecia, puedo visitar Italia. ¿Por qué? Porque posee una red de comunicación y de transporte moderno, donde no, como aquí nosotros para visitar Tegucigalpa en 4 horas, estamos cerca, no, allá no. Allá tienen un tren que le llaman el tren bala, que esto vuela, ¿verdad? Y la gente llega rápido a su lugar de origen. También nosotros tenemos, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes, esto hablando en lo que es el aspecto, ahí tenemos nosotros esa bandera. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esa bandera? Esa bandera se le llama la bandera de la Unión Europea. Ustedes pueden ver que está dentro de un cuadro azul y ustedes la pueden ver en su página, en la página número 89, ahí se ve la bandera. Ahí podemos ver nosotros y les voy a explicar qué significa esa bandera. Esa bandera es la que abarca todo lo que es Europa, o sea, los países que pertenecen a Europa, a la Unión Europea. ¿Cuál es el significado de la bandera de la Unión Europea? Pues la bandera está formada por 2 estrellas amarillas. Están dispuestas en círculo. ¿Ven que está formando un círculo? Están sobre un fondo azul. 12 banderas amarillas sobre un fondo azul. Las estrellas representan los ideales. Miren, fíjense bien qué importante. Los ideales de unidad, solidaridad y armonía. Eso es lo que pretenden ellos al haber hecho esa bandera con esas estrellas. Esas van a indicar, dice, esas estrellas representan la unidad que debe existir en todos los países de Europa.
la solidaridad. O sea, que si un país tiene un problema, vienen los demás y lo apoyan. Y la armonía. Quiere decir que ellos no deben de vivir peleando territorios, ni peleando, ni guerras políticas, ni económicas, ni ideológicas. Por eso se unieron, ¿verdad? Para evitar la guerra. Ustedes saben que Europa ha sido uno de los países que más guerras ha tenido. Ha participado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y posiblemente participe en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ellos decidieron, ¿verdad? Unir todos los países de Europa para vivir en unidad, en solidaridad y armonía. Entonces, al tener esas estrellitas van a representar esos ideales entre todos los pueblos de Europa. Ahora, ustedes dirán, pero tiene 12 estrellas. Eso no significa, eso no tiene ningún significado. Ellos quisieron poner 12 estrellas ahí. Para ver, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque ustedes dirían, debería tener la cantidad de países que tiene Europa, pero no pusieron esa cantidad, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad? Tendrían que haber puesto 49 estrellitas, pero ellos decidieron poner solo 12 estrellas. Y lo que simboliza, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Unidad, solidaridad y armonía. Les decía, el número de estrellas no importa. No importa el número de países. Ahora, aunque el círculo sí tiene un significado, ¿por qué la pusieron en círculo? ¿Por qué pondrían esas estrellas en círculo? La pusieron en círculo porque ese es el símbolo de unidad. ¿Ya? Están todos unidos dentro de un mismo círculo. Así, ¿verdad? Como el ideal que tenía Morazán, que Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica formasen un solo país. Seríamos nosotros la Unión Centroamericana. Eso es lo que quería Morazán, ¿verdad? Y tal vez tendríamos una bandera pues, parecida, pero no se logró. Pero sí los países europeos sí, ¿verdad? Imagínense, tienen hasta una misma moneda ellos. Y son solidarios con ellos mismos, se apoyan en todos. Entonces vemos nosotros qué importante, ¿verdad? ¿Qué mensaje nos deja a nosotros esa bandera? Un programa Unión Europea, o sea, Unión de Países Europeos. Bueno, niños, esto es en sí, ¿verdad? Todo lo que yo les pude, lo más importante. Y